Bien, como decía al principio en la bienvenida, pues nuestro tema es elegidos en Cristo. Los que hemos creído en Jesús, estamos elegidos en Cristo para ser bendecidos con todas las bendiciones en Cristo Jesús. El 8 de octubre del 2020, un periodista publicó un descubrimiento que cambió la vida del hermano de Eramán y de su hermano. Ellos eran inmigrantes que vivían en Europa y Eramán había fallecido inesperadamente y le había dejado a su hermano una herencia de un valor para él totalmente desconocida y una herencia un tanto rara. No quiero entrar en detalles, pero el hermano que se quedó con la herencia y le pareció tan rara, estaba a punto de decidir llamar una empresa de limpieza, limpiar toda la casa, tirarlo todo, deshacerse, porque no valía absolutamente para nada. Pero se le ocurrió frenar el impulso y decir, voy a llamar un experto de subastas, igual algo de eso puede tener valor. Y resulta que el hombre, honesto por cierto, ¿verdad? Porque podría haberla engañado, honesto por cierto, el experto le dijo, mira, lo que has heredado vale entre 500.000 y 1.000 euros y 4 millones. O sea que puedes estar bien contento con lo que has heredado. ¿Por qué lo digo, queridos? Porque el cristianismo tiene este problema. No cabe duda, todo cristiano cree que Jesucristo es una herencia maravillosa. Pero el verdadero valor, ¿quién lo conoce de verdad? ¿Qué significa haber sido elegido en Cristo Jesús antes de la creación del mundo? Y ser bendecido con toda la bendición celestial en Cristo Jesús. ¿Quién vive lleno del conocimiento, del potencial, a la altura de esta posición, totalmente satisfecho por entender absolutamente la magnitud de esta riqueza de la gloria? ¿Quién? Bueno, de hecho, si alguien me preguntase, oye Guido, tú que has hablado con miles de cristianos a lo largo de tu vida, y es cierto, y con otros 10.000 de personas que no son cristianos todavía, porque hablo a diestra y siniestra con un montón de gente a lo largo de mi vida, ¿qué es lo que más te ha impactado? Yo diría, en algunos pocos cristianos me ha impactado su grado de conocimiento de quiénes son en Cristo Jesús, sin merecerlo. Son, como todos los cristianos son, pero me impacta cada vez hablar con alguien que yo percibo que esta persona se ha fijado que es más importante saber lo que somos en Cristo Jesús, que intentar ser algo. ¿Me explico? Es más importante saber quién soy en Cristo Jesús que intentar ser algo para Dios. Porque puede ser que el intentar ser algo para Dios sea totalmente del desagrado a Dios, porque desprecia lo que Dios ya ha hecho. Lo desconoce y por tanto lo desprecia. Tenemos que empezar bien. Y Efesios, esta carta empieza así, 3 capítulos dedicados a inculcarnos y repetirnos, enfatizarnos, ampliarnos y explicarnos la magnitud de lo que somos en Cristo Jesús. Y cuando yo me encuentro con un cristiano que yo veo que ha dedicado tiempo, esfuerzo y está alabando a Dios por lo que es inmerecido en Cristo Jesús, sin haber hecho nada, sino Dios ha decidido que fuera así en Cristo Jesús, yo lo noto. Es otro tipo de cristiano. Un cristiano que descansa en Cristo. No está estresado por ser algo que no puede ser.
porque es lo que es y sabe que puede ser lo que es. ¿Me explico? Descansa y actúa con fuerza. Y a contraviento y marea, sigue adelante porque sabe que es posible, porque Él es así, por tanto puede ser así. Si Él es santo en Cristo, puede vivir santamente. Ya puede tener la adicción que sea, la persecución que fuera, el problema que sea, sabe que es posible vivir santamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es santo. Como todo cristiano es santo. Pero hay algunos que no saben que son santos. Intentan serlo por su propia fuerza. Y la diferencia es muy grande. Ayer, por ejemplo, tuve el privilegio de hablar con una persona que no pedí permiso de mencionarle, así que no lo voy a mencionar, pero precisamente me dijo, mira, llegué a un punto en mi vida que no podía ni leer ni un trocito de un versículo de la Biblia y percibirlo, lo que significa. Pero empecé a descubrir una cosa que sí que pude retener de este versículo, así lo entendí por lo menos, o de lo que había entendido anteriormente. Y de repente entendí una cosa. Dios ha permitido que llegara a ese punto de perder absolutamente todo para darse cuenta que todo lo tiene en Cristo. Y tiene que dejar de intentar ser algo para reconocer que ya lo es, pero en Cristo Jesús, no por sus fuerzas. ¿Me explico? ¿Me entendéis? Y si alguien dijera, ¿qué es lo que más te entristece cuando tú has hablado con personas? Te diría, pues, lo contrario, claro. Lo que más me entristece es ver que no hay forma de explicar a una persona, parece que tiene una tapia aquí, y el corazón lo tiene, no sé, encerrado en una caja fuerte, y no hay forma de hacerle ver lo que puede ser en Cristo Jesús, el que no ha creído todavía, gratis, como un regalo de Dios, porque Dios le ama, porque es la voluntad de Dios que en Cristo fuese una persona maravillosa, con una herencia incalculable para disfrutar todos los días de su vida y eternamente. Y no hay forma de abrir su corazón. Y por eso Pablo, leemos que él dice en capítulo 1 de Efesios 17, 18, porque esto ocurre también en el mismo cristiano. Por eso Pablo en capítulo 4 dice, por favor, no volváis para atrás, queridos cristianos, que sois lo que sois, para volver a pensar como embotados vuestras mentes, como los incrédulos, como los gentiles, como los paganos, que no entienden lo que pueden ser en Cristo Jesús, y vosotros llegáis a un punto que no recordáis lo que sois en Cristo Jesús, y no sois capaces de daros cuenta que tenéis una riqueza que no estáis realmente viviendo a la altura. Y Efesios, como he dicho, capítulo 1, versículo 17 al 18, dice lo siguiente: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcáis mejor. Pido también que os sean iluminados los ojos del corazón para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¿Habéis escuchado? Gloriosa herencia. ¿Cuál es? Pido que podáis entenderlo. Por lo cual, os voy a sugerir que realmente una de las cosas que vamos a hacer como consecuencia de esa predicación esta mañana es empezar a pedir a Dios todos los días por nosotros y orar por los que tú quieras, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación
para conocer a Dios mejor y descubrir las riquezas infinitas de su gloria en Cristo Jesús. Es importante orar. O sea que yo no pretendo conseguir que tú entiendas más de lo que eres en Cristo Jesús por mi predicación, porque aquí está escrito. Pablo escribe y no cree que es suficiente. Él dice, yo os escribo, pero como el espíritu de sabiduría de revelación no intervenga milagrosamente en vosotros, sé que no vais a entender lo que estoy escribiendo. Así que nosotros vamos a orar también, por nosotros y unos por los otros y por las personas que queramos, que los que no son todavía creyentes, que encuentren por medio del Espíritu Santo la revelación necesaria para entender lo que se pierden en Cristo Jesús. Y los que tenemos toda la bendición en Cristo Jesús, porque somos de Cristo, Dios nos ha elegido para que en Cristo Jesús seamos bendecidos con toda la bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, pues realmente sepamos lo que es eso y que sepamos aprovecharlo. Bueno, queridos, hace unos años, una de las cosas que yo leí en el periódico es que por el norte aquí, creo que era Medina Pomar, murió un señor rico porque tiene un montón de dinero bajo el colchón, y no es una broma, así era en ese caso. Murió en la calle como mendigo, muerto del frío, como días de estos ahora. Porque no tenía para pagar ni una sopa caliente para calentarse para cenar, y se acostó sobre un banco y por la mañana amaneció muerto helado. Pero era un hombre rico. Yo en aquel entonces leí aquello y dije, eso es como los cristianos. Se quejan constantemente, carecen constantemente de todo, no tienen nada, no son felices, no tienen seguridad, no tienen futuro, no tienen perspectiva, no saben dónde van, no tienen visión. ¿Por qué? Porque no saben lo que tienen. Porque no saben lo que tiene en Cristo Jesús. No saben lo que es el espíritu de sabiduría y de revelación que les puede dar entendimiento para saber lo que tienen y tirar de esa riqueza y vivir como ricos, como personas que alaban, que se gozan, que están seguros, que tienen misión, que saben dónde van y por qué y cómo. ¿Me explico? Si el pobre hombre murió y nos sirve para que nosotros entendamos un poco más, valió la pena, ¿verdad? Y digo con todo mi respeto. Pero ¿cuántos cristianos mueren como este hombre? No de frío, sino se mueren de pena, se mueren sin recursos, se mueren sin visión, sin seguridad, incluso donde van, ¿verdad? Pues queridos, el tema de hoy es la predestinación. Y Dios predestinó a que toda bendición celestial que podríamos disfrutar en la tierra o en el cielo eternamente, se encuentre únicamente y directamente unido a su Hijo, el Señor Jesucristo. Eso dice nuestro texto. Sin otros mediadores, también tenemos que decir nuestra cultura, los mediadores no pintan absolutamente nada. Es solo Jesucristo, Dios el Hijo, el predestinado, elegido y conocido desde antes de crear Dios el mundo. Y nosotros, cuando creíamos, fuimos unidos a Jesucristo por medio del Espíritu de Dios, que ahora vive en cada uno de los salvados por la fe. Y el que cree es predestinado en Jesucristo a poseer toda la herencia de Dios. Luego la vamos a ver en detalle. El que tiene a Jesucristo es heredero, es predestinado a disfrutar de toda la herencia de Dios. Todo el mundo es igual delante de Dios. Todos tenemos las mismas bendiciones en el mismo momento y para el mismo tiempo y con la misma disposición. Nadie es para Dios más importante que el otro, más privilegiado que el otro, más cerca de Dios que otro.
todos tenemos la misma bendición, poder disfrutar de lo mismo, el mismo momento, de la misma manera, de la misma intensidad. Es a nosotros hacemos la diferencia, por nuestra fe, por nuestro entendimiento, por saber lo que tenemos y saber cómo aprovecharlo. ¿De acuerdo? Hay muchos cristianos totalmente con unos complejos constantes. O sea, que ¿por qué Dios a todos los demás quiere y a mí no? Porque todo lo malo solamente me pasa a mí y todo lo bueno a los demás. Y porque Dios no escucha mis oraciones de los demás, sí, etcétera, etcétera. Y no saben que no tienen ninguna razón. Son exactamente igual de amados, igual de bendecidos, igual de escuchados, igual de mimados como todo el mundo. Porque Cristo no tiene privilegiados en ese sentido. Tiene hijos y todos los hijos para Dios son iguales. No es Jacob como un mal padre ni como David. Es Dios, el Padre del Señor Jesucristo, que nos hace iguales y nos ama por igual. Somos nosotros que hacemos la diferencia, que amamos a Dios más o menos, le hacemos caso menos o más, le dedicamos más tiempo o menos, y nos interesa más conocerle y saber lo que somos en Él. Y está dispuesto a pagar el precio para aprender a vivir así, claro. También. Pero realmente Jesús lo dijo a todo el mundo, queridos. Mateo 11, versículo 28. En aquel entonces Jesús dijo a todos los que le rodearon, porque Dios no hace acepción de personas: venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Eso es lo que la persona que mencioné, que hablé ayer con ella, entendió. Que puede venir a Cristo y descansar y dejar de ser agobiado, dejar de ser deprimido, dejar de estar al final de su existencia para descansar en Cristo, y Cristo le levantó. Y pocos meses después se planteó ante su jefe en trabajo, que le quería echar, y todos sus compañeros, y el jefe le tuvo que respetar hasta el día de hoy, y todos sus otros compañeros por los cuales se hacía el bullying están en la calle hoy en día, y él sigue en el trabajo. Porque aprendió que la cuestión no es resolver los problemas a su manera, sino saber que todo lo tiene en Cristo, y si tiene todo en Cristo, puede volver a su trabajo, puede dejar de tomar las pastillas antidepresivos y puede presentar su trabajo con tranquilidad, con confianza, como una persona victoriosa que vence. Y vence. Y me ha gustado muchísimo la conversación ayer. Bueno, queridos, estas personas que vinieron a Jesús directamente se dirige esta carta a los efesios, a los que vinieron a Jesús. Y lo leemos otra vez para empalmar. Efesios 1:1 dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Queridos, todas las cartas tienen cierto destinatario. Estos son, dice, santos y fieles en Cristo Jesús en Éfeso. Ahora yo os pregunto, ¿qué significa aquí ser un santo? ¿Qué son los fieles, los confiables en Cristo Jesús? Podríamos traducirlo. Os voy a compartir una experiencia que nos ayudará a entenderlo mejor. Hoy es muy usual que recibes un paquete por algún repartidor, estamos de acuerdo, ¿no? Y los recibimos, por ejemplo, en Oportunio, a mi casa, recibo yo paquetes. Y hay una diferencia entre unos repartidores y otros. ¿Sabes cuál? Unos de ellos son santos y son fieles
en Cristo Jesús. De los que yo conozco, que a mí me entregan paquetes. Y aunque no los conozco, fíjate, pero mi espíritu conecta con ellos, mi alma conecta con ellos, todo mi ser conecta con ellos, yo les saludo de otra manera, les saludo como mi familia, les saludo como mis amigos, les saludo como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, que yo soy también miembro. Yo les saludo como hermanos en la fe y así les despido. Digo, hermano, hasta luego, que Dios te bendiga, muchísimas gracias por el paquete. Son 2 o 3 de los repartidores aquí en Burgos. Porque unos son santos y fieles porque en Cristo Jesús han creído y tienen esa relación, y otros son majos, son correctos, pero pertenece a este mundo que todavía, desgraciadamente, está en rebelión contra Dios. Todavía no ha creído solo en Jesucristo, todavía no se ha rendido, todavía ignora a Dios. Algunos están opuestos directamente a Dios. Son repartidores también, claro, y son buenas personas, si no, no tendrían ese trabajo, seguro. Pero hay una gran diferencia. Para mí, algunos son mis hermanos, son santos y fieles aquí en Burgos, en este caso. Y eso es la realidad, tenemos que vivirlo. Y tenemos que palparlo. Ahora, ¿qué significa ser santo? Significa ser una persona que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios tocó y apartó para que crean en Cristo Jesús y fuesen personas que pertenecen a Cristo. Eso es un santo. Una persona consagrada a Dios. Que es una persona confiable, es una persona que Dios confía en ella y dice, tú eres mi hijo, tú eres mi heredero, te entrego toda mi herencia, todo lo que yo tengo lo pongo en tus manos, a tu disposición, confía en tú, eres una persona confiable, una persona fiel. Y Pablo escribe a los santos y fieles en Éfeso, podría escribir también hablando de ti, de Burgos. A mí me gusta venir un domingo, aunque sea de nieve, como esta mañana, aquí. Porque no encuentro, o mejor dicho, esta es mi iglesia de los santos y fieles en Cristo Jesús. Esta es mi iglesia. Yo debo algo a mis santos y fieles en Cristo Jesús, porque son de Cristo, ¿verdad? Y son también santos, son también consagrados a Dios, son también confiables y pertenezco a ellos, por eso hago el esfuerzo. No creáis que vengo aquí porque alguien me paga por predicar. Yo vengo por Cristo y por vosotros, porque sois santos y fieles. En Cristo Jesús yo vengo por Cristo y por vosotros porque sois santos y fieles. Y los que no lo son todavía, les invitamos esta mañana que crean en Cristo para ser santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Vale? Vamos a recordar también Efesios 1 del 3 ahora. Vamos a leer hasta el 11 y lo vamos a desglosar rápidamente, con algunos ejemplos prácticos, más que nada. Efesios capítulo 1, 3 al 11 dice así. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Correcto, no? Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos. Aquí, sin más, tenemos otra vez para que seamos santos. Somos llamados a ser santos, escogidos en Cristo Jesús. O sea, la predestinación funciona así, que Dios ha elegido a Cristo para que Él sea el que recibe toda la gloria. ¿De qué manera? Que todos los que crean en Él reciben todo lo que Dios ha dispuesto
en Cristo Jesús. Así es la predestinación. Dios predestinó a Cristo y predestinó a todos los que creen en Él a tener en Cristo lo que Dios se ha propuesto darles en Cristo Jesús. Y por eso dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos, y ahora viene otro adjetivo, y sin mancha delante de Él. Ahora no sé si tú te has parado mucho tiempo ante esta expresión, que Dios nos escogió para ser sin mancha delante de Él. Porque primero tienes que preguntarte, ¿cuándo va a ocurrir esto? Pues esto ocurre cuando tú crees. Porque esto estaba predestinado antes de la creación del mundo. Esto no fue predestinado después de la caída como en la respuesta, esto fue incluso antes de la creación del mundo, que estaba yo y tú estábamos predestinados a ser sin mancha. ¿Y cuándo empezamos a ser sin mancha delante de Dios? Como un regalo, como una posición, cuando creímos. Es lo que dice un poco más abajo. Por lo cual, desde que tú crees, delante de Dios eres santo y eres sin mancha. Una pequeña prueba si es verdad o no es verdad sería volver a leer versículo 1. Dice, Pablo escribe, ¿a qué? A los santos, que son santos. ¿Desde cuándo? Desde que creyeron. Y ahora somos predestinados para ser santos. ¿Desde cuándo? Desde que creímos. Pero además sin mancha delante de Él. ¿Por qué es importante saber eso? Pues ayer también estuve hablando con un obrero de Dios, para mí uno de los más respetados que yo conozco de España. Respeto a todo el mundo, pero de los más respetados he dicho. No he dicho que los demás no les respeto, sino de los más respetados, de los más que respeto. Tiene 72 años. Y le dije, hermano, admiro muchísimo tu ministerio, recuerdo muchas palabras que has dicho, consejos que me has dado, que me han servido muchísimo en mi vida. Y me miró y me dijo, hermano, he cometido tantos errores, he fallado tanto, y casi se me pone triste, melancólico, y me empezó a dar pena. Digo, no, hermano, de verdad te lo digo, que de verdad para mí eres admirable. Lo que pasa, tú has crecido tanto en el conocimiento de Dios que te das cuenta ahora cuántas cosas podrías haber hecho de otra forma. El que no crece se siente feliz siempre, porque está ciego. Pero tú que has crecido el conocimiento de Dios, quién es Dios y cómo hacer la obra, te das cuenta, como yo también me doy cuenta, querido. Yo también tengo unas heridas en mi corazón, entre comillas, tengo un sentir en mi corazón de tantas cosas que podría haber hecho de otra forma. Y seguramente esta noche voy a pensar que podría haber predicado mejor. Seguro. Mira, si yo no supiera que Dios me ve sin mancha, yo diría, para mancharme no voy a predicar. ¿Me explico? No hago nada. Comete un solo error, no hago nada. Pero que no se vuelvan a poder quejar de otra cosa. O yo no me voy a sentir mal por nada más. Simplemente no hago más. Se acabó. No, pero ¿por qué sigo adelante? ¿Por qué afronto incluso con valentía lo que debería haber sido de otra forma? ¿Por qué pienso sobre ello? Y reflexiono, intento cambiar y asimilar las cosas que no estaban bien. Porque sé que en el fondo, ante Dios, ya estoy sin mancha. Él me ve sin mancha, en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús cubre con su sangre todas mis manchas. Estoy revestido de la justicia de Dios. Estoy, como dice ahora más adelante, mirad lo que dice, en Él, antes de la creación del mundo,
nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para el avance de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. ¿Escuchas la palabra? ¿Entiende lo que dice? Estamos perdonados. Pero después de esto de que sin mancha, dice una cosa más que no quiero saltar. Dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué es un hijo adoptado? Es muy peligroso adoptar hijos, porque un hijo adoptado es hijo. Tiene los mismos derechos que cualquier hijo. Lo tuyo es de Él. En ese sentido, es heredero con todos los derechos. Y que Dios nos haya escogidos y adoptado por amor. ¿No es maravilloso ser heredero de Dios? Heredero con Cristo. Eso significa que si yo soy hijo, yo lo voy a resumir así. Yo voy así por el mundo, queridos. Yo digo, por ejemplo, ahora tengo un problema con el ayuntamiento, entre comillas, porque yo digo, Dios, tú tienes un problema. ¿Sí? Yo puedo decir conscientemente, mi conciencia está totalmente limpia, yo no merezco esto. Lo que me escribió el ayuntamiento es casi ilegal. Lo hablé con la abogada y de verdad, pero bueno, tienen sus recovetos e intentan cobrar, vale. Pero yo digo, Padre, tú tienes un problema, yo soy tu hijo, yo no soy cualquiera. Adoptado o no adoptado, soy tu hijo. Y tú eres papá. Y tú tienes un problema porque tienes un hijo que está en apuro. Garantíceme que se haga tu voluntad, que me defiendas, que no quedes mal tú. Porque si no la gente puede decir, vaya padre que tienes, hablando a mí, que no sabe defenderte, que no sabe tratar con el ayuntamiento, que no sabe convencerles, que no sabe darte consejos, que no sabe adelantarse. Y sabes, Dios me despertó, incluso la otra abogada me dijo, déjalo, está todo resuelto. Y yo me desperté por la mañana, dando vueltas, digo, no. Y conecté con otra abogada y me dijo, tienes toda la razón, eso hay que resolverlo, hay que ir al ayuntamiento para hablar, para pararlo, porque van por ti, aunque sea injusto. Mándame todo, hay que hablar con ellos. Pero ves cómo Dios me defiende. Mi papá me hace despertar por la mañana, me hace pensar, me hace entender lo que la abogada no entendió, y yo no soy abogado, para explicar a la otra abogada lo que ocurre y me da la razón por fin. Y voy el miércoles al ayuntamiento como hijo adoptado por Dios. Yo no sé cómo harías tú, pero yo voy solo así. A mí no se me ocurre ir por la vida de otra forma. Desde que creí en Cristo Jesús, o desde que por lo menos descubrí todo eso lo que tengo en Cristo Jesús. Lo digo con mucho temor y miedo esta mañana, todas estas cosas, porque como no lo entiendas, me voy a sentir muy culpable. Porque te va a perjudicar de una manera tanto que tú no lo entiendas, que no te puedes imaginar, y yo no lo quiero ver. Porque la única forma de vivir una vida cristiana satisfactoria, realmente madura, es entender todas estas cosas y vivirlas en la práctica. ¿Qué más dice? Después de ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad,
para el avance de su gloriosa gracia. Así que todo eso es por pura gracia y por eso alabamos a Dios. Es inmerecido, que nos concedió en su amado, o sea que siempre es Cristo el que fue elegido y en Él tenemos todas estas cosas. Y para Él es la gloria, para el Padre y para Cristo. En Él tenemos la redención mediante su sangre. Redención, habla del mercado de esclavos de aquel entonces, que uno fue con plata y compró un esclavo para librarlo. Decir, mire, tú has sido esclavo, te compré en el mercado, te traigo a mi casa no para que sea un esclavo, sino para que seas mi amigo. Mi hijo adoptado en este caso. Te compré en el mercado de los esclavos. No eres esclavo ahora en mi casa, sino eres mi hijo adoptivo, como hijo nacido en mi casa. Eso somos nosotros. Pero comprados no con plata y oro, sino con la sangre de Jesucristo, que Beatriz leyó esta mañana en 1 de Pedro 3:18. Pero si tú sabes que alguien pagó este precio por ti, ¿cómo te hace sentir? ¿Tú crees que necesitas ir a Instagram para ver si vales algo? ¿Tú crees que tienes que tener una apariencia de modelo para creerte importante? ¿Satisfecho? ¿Tú crees que necesitas un montón de dinero para sentirse seguro? ¿Tú crees que tienes que tener mejor trabajo para estar contento? Tal vez, pero tal vez no. Porque es que tienes algo que todos los cristianos tenemos y tú lo has descubierto. Es uno que del mercado del esclavo ha sido redimido para ser un hijo adoptado por Dios, para vivir como este hijo. Ayer escuché una ilustración que puede servir, que un rey rescató de los esclavos a uno que dijo, tú vas a ser tesorero en mi reino. Bueno, tenía el acceso a lo que era la cámara del tesoro, y como suele ser, cuando alguien es bendecido, los demás que tienen envidia. ¿Y dónde lleva la envidia? A las falsas acusaciones. Así que al rey le metieron el cuento de que este hombre que tú has sacado, que era esclavo y ahora es tu tesorero, te está robando. ¿Por qué? Porque le hemos visto entrar allí en la sala del tesoro con una bolsa y saca otra bolsa y te está robando. Bueno, el rey no se lo creyó, pero un día se escondió y presenció lo siguiente. Se abrió la puerta, entró el tesorero con una bolsa, sacó la ropa de esclavo, se puso un espejo y se dijo, recuérdate quién has sido como esclavo y quién eres ahora y por quién, por tu rey, para honrarle y servirle como se merece. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y es lo que ocurre en nosotros. Si realmente hemos entendido que inmerecidamente hemos sido esclavos del pecado, hemos estado muertos en delitos y pecados, hemos estado separados de Dios. Satanás nos tenía agarrados, éramos títeres de él, nos llevaba a la condenación eterna. Cristo intervino, nos compró con su sangre, nos libró de nuestra esclavitud del pecado, nos hizo hijos adoptados y ahora nos confiere alguna responsabilidad. ¿Cómo la vamos a llevar? Si yo sé todo eso. Acuérdate siempre de dónde has venido. Recuerda siempre quién eres y por quién. Y honraré toda la vida. Alabado sea Dios el Padre. ¿Verdad? Pero también cuando vienen adicciones, cuando nos volvemos a sentir esclavos del pecado, porque a mí me ocurrió. Y me puede ocurrir de vez en cuando otra vez con algunas cosas en mi vida, que me siento como esclavo
Digo, pero bueno, Señor, me has librado, me has redimido, no soy esclavo del pecado, así que voy a plantar batalla contra esta esclavitud, contra esa tendencia de quedar allí como esclavizados por algo, o por alguien, o por las circunstancias, o por los sentimientos, o por ideas, o por el carácter, lo que sea. No, yo soy redimido por la sangre de Jesucristo para vivir como un redimido. ¿Qué más dice? El amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para el avance de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos pecados perdonó Cristo Jesús en la cruz cuando pagó por nosotros? ¿Por cuántos pecados pagó? Por todos. En el pasado nuestro y en el pasado nuestro, en el sentido, ¿me entendéis? Que cuando Cristo murió, todo estaba en el pasado. Y todo lo que íbamos a pecar, para Cristo estaba en el futuro, en el futuro, en el futuro. Y Él pagó por nosotros. Perdonó nuestros pecados. Dios eligió que en Cristo Jesús, al creer en Él, de verdad fuesen perdonados. Y cuando creímos, se efectuó este perdón de nuestros pecados. Y fuimos perdonados de todos nuestros pecados, una vez por todas. Dios ya no es un juez que nos puede condenar. Es que no puede, porque su Hijo es abogado. Y el abogado no va a permitir que se vuelva a pagar por lo mismo. Él pagó y va a decir al juez justo, Dios, el Padre, va a decir, Padre, por este Guido, por esta María, por este Pedro, el que sea, yo pagué con mi sangre. Por todos sus pecados, no le puedes volver a condenar. Por eso dice Jesucristo, lo predicó Jesucristo mismo. Dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene, no a lo mejor, tiene vida eterna en este momento. Y no vendrá a condenación, sino ha pasado en este momento de muerte a vida. Pero saber esto, queridos, es muy importante. Porque los pecados, o permitimos ser hipócritas, o son reales. Yo tengo muchos pecados, de pensamientos, de no tener ganas de hacer, de actitudes, de palabras y de acciones. Muchos pecados. Yo constantemente pido al Señor que aplique esta gran posición que tengo. Señor, tú me has salvado del pecado. Tú me has perdonado todos mis pecados. Tú no quieres que ningún pecado me pueda acusar. Y como juez, no lo vuelves a hacer. Pero como padre también te pido, perdóname esto. Y como padre te pido, perdóname aquel pensamientos. Y como padre te pido, líbrame de estos pecados. Y también pido perdón cuando he pecado, porque he sido perdonado. Me da pena la gente que no me quiere perdonar, porque yo soy perdonado. No me hunde si alguien no me quiere perdonar. No me hunde. Me da pena, porque yo soy perdonado y he pedido perdón. El problema ya es el otro. No tengo más problemas que este. Yo no tengo más problemas, ¿me entendéis? Porque soy perdonado. Y no dependo de que si alguien entienda por qué me tiene que perdonar o no. Y también estoy consciente, queridos,
que todos los días, como Beatriz ha dicho hace poco, tengo que pedir, según el Salmo 139, Señor, perdona mis pecados que me son desconocidos, examina mi corazón y prueba mi corazón, a ver si hay camino maldad. Yo estoy consciente que Dios me tiene que seguir perdonando todos los días cosas que no estoy conscientes todavía, porque creo que están bien hechas. Creo que tengo toda la razón del mundo de hacerlo así, o ser así, o no hacer eso. ¿Me explico? Y gracias a Dios, tengo perdón de todos mis pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Y por último, y ahí no voy a entrar más por el tiempo, pero él dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Este punto que vamos a ver la próxima vez es el privilegio que tenemos precisamente tener un conocimiento, que es el mayor conocimiento que jamás podríamos adquirir. A mí me gusta ser científico, a mí me gusta estudiar, a mí me gusta leer, me encanta leer el periódico por la noche, tengo que tener cuidado que no me lo lea todos los artículos interesantes porque soy muy curioso, pero tiene un límite muy claro. Esos son conocimientos que duran para 4 días, queridos. Yo no pretendo gastar mi vida en eso. Sí podría interferir y menguar mi conocimiento de Dios. No. O me podría frenar a dar a conocer a Dios. Es un conocimiento tan sublime, tan privilegiado, tanto para mí como para vosotros, como para los que no tienen todavía idea de lo que Cristo puede darles, que yo quiero dedicar mi vida para conocer más a Dios y para darle a conocer. Y a veces, queridos, he tenido que trabajar la noche entera sin dormir. Me acuerdo varias noches que no me he descansado ni un minuto. He trabajado y seguía trabajando, seguía trabajando y seguía trabajando y no me daba tiempo para ni terminar lo que estaba haciendo. Tenía que ir a clases, etcétera, a mi programa, y por la tarde tenía que seguir trabajando y por la noche podía por fin dormir. Pero sí que hice un descanso, no para dormir, sino para leer la Biblia, para orar, antes de volver la jornada otra vez. ¿Por qué? Porque no hay mayor conocimiento que el conocimiento de Dios. Refrescarlo, empaparnos de Él y estar la mente llena de conocimiento de Dios y el conocimiento de Dios que nos haga vivir como vivamos. Porque somos santos, porque somos sin mancha, porque somos adoptados, somos redimidos, somos perdonados y tenemos un conocimiento privilegiado. Y todo eso predestinado en Cristo Jesús. Pues queridos, que Dios nos ayude a hacer eso. Os he dicho al principio que os propongo y os pido de verdad con todo mi corazón que no desaprovechéis ni un solo día sin pedir constantemente durante todo el día, Señor, dame espíritu de sabiduría y de conocimiento para la revelación de lo que yo soy en Cristo Jesús. Y si no eres creyente, pide también a Dios lo mismo, pero que te diga lo que podría ser en Cristo Jesús, hasta que creas con todo tu corazón y te arrepientas de andar en tu propio camino para seguir a Cristo Jesús, que es lo que vale la pena. Esa herencia en Cristo Jesús no tiene comparación.
vive para Cristo.